Muy buenas, aquí estamos, nos queda muy poquito, cada vez nos queda menos, por no decir que queda esto y un pelín más, nada más. Estamos terminando este pedazo de proyecto y cómo no, vamos a ir sacando nuevas cositas, nuevas herramientas, nuevos productos, nuevas técnicas. Aquí os voy a dejar desde el inicio con lo que tenéis en pantalla. Estoy trabajando con cinta de mascarar. Esta en concreto estaba especializada para lo que nosotros hacemos. Ya digamos que el tipo de pegamento que tiene no va a ser abrasivo para nuestra figura, no vamos a levantar el color de nuestra miniatura. Pero aún así yo siempre recomiendo primero pegarlo sobre algún elemento y después llevarlo a la figura para que pierda un poquito ese punto pegajoso. Si queréis hacerlo sobre la ropa, si queréis hacerlo sobre una superficie de plástico, sobre la mesa, sobre el escritorio, cualquier elemento. Recomiendo que lo peguéis y lo despeguéis. Va a pegar un poquito peor, pero también evitáis la posibilidad de que se os deje un poquito más de pegamento sobre la miniatura o se os pueda desconchar un pelín. En este caso no va a ser eso, porque esta sí que está diseñada para las miniaturas. Pero por si acaso, bueno, os digo ese truquillo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Enmascarar. Sé que nunca enmascaro, ¿verdad? Pero en este caso sí. Vamos a crear una plantilla para dibujar lo que serían los laterales de este estandarte. Entonces, como he dicho que lo iba a trabajar con el aerógrafo desde el inicio, si yo metía el pincel si yo metía el pincel en una de estas partes, iba a quedar un poquito extraña, iba a cantar. Por lo tanto, he decidido de enmascarar, aunque de primeras parece que tarda más tiempo. Bueno, ¿qué tiene a favor esto? Primero que vas a trabajar con la misma técnica, vas a trabajar con el aerógrafo, por lo tanto el acabado va a ser exactamente el mismo, tanto en el violeta como en este color nuevo que voy a hacer un blanco. La otra parte buena es que puedes ir ajustando esta cinta hasta que ambas partes te queden igual o muy similares. Digamos que esta franjita te debe quedar igual arriba que abajo. Entonces, si lo haces a pincel y fallas, ya tienes que estar corrigiendo, metiéndote un poquito más. Si ya te has metido de más, en la otra tienes que volver a meterte otro poquito. Por lo tanto, puede que te dé más fallitos. Entonces, de esta manera es simplemente ajustar la cinta, ver que te queda bien, que no te queda bien, la movemos, despegamos y la volvemos a colocar. Una vez que esté colocada en su sitio, ya es como estáis viendo. Diluimos la pintura en el aerógrafo con esas capiveladuras de las que os he explicado, ese 80% o 90% diluyente y el poquito restante en pintura. Si queréis así, perfecto. ¿Que queréis ir un poquito más deprisa porque tenéis control? Pues yo recomiendo a lo mejor un 70% un 70% diluyente, un 65% y el resto pintura. Nunca 50-50 ni cosas de esas, porque puede hacer un granulado extraño, puede que os quede un punteado del pigmento, sobre todo en el blanco, es un pigmento más sólido, más grueso, y seguramente os haga un punteado tipo polvo desértico que a mí no me gusta. Parece un poco lo que sobre todo se ve es ese pigmento blanco y a mí no me gusta personalmente. Queda un aspecto que a mí personalmente no es de lo que más me gusta. Por lo tanto prefiero diluirlo un poquito más y que no se vea ese pigmento. Entonces, bueno, os recomiendo que lo diluyáis un poquito más. Y luego es como estáis viendo en pantalla, así de fácil. Vamos dándole estos filtritos hasta que conseguimos la iluminación deseada. Recordad, estamos trabajando con un color muy blanco desde el inicio. Entonces, lo que vamos a hacer después es a añadir más capas. ¿Que consideramos que hace falta más? Pues más. ¿Que nos hace falta menos? Pues luego sombra. Siempre aquí en el aerógrafo, recordad, vamos desde ese tono medio hacia la sombra. Como ahora estamos aplicando un color muy blanco, pues iríamos desde esta luz máxima hacia la sombra. Ya habéis visto que no tardamos nada en hacerlo. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Un momento muy delicado, muy delicado. Perfilar. Aquí hay que hacerlo con mucho cuidadito. Si nos pasamos ahora, puede que estropeemos toda la parte del aerógrafo y haya que trabajar después a pincel. Si hay que hacerlo, no pasa nada, trabajaremos con veladuras. Nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero no pasa nada. Recordad, no pasa nada porque cometamos algún error. Es lo más normal del mundo. Simplemente no os agobiéis. Pintar tranquilamente, hacer el truquito de la técnica que os expliqué, tocar con el cuerpo del pincel, con el lateral al principio, dar un par de toquecitos para conseguir la distancia y luego iros metiendo cada vez más y más en esa arista y perfilarla bien, así de sencillo. Esta de aquí es más compleja porque lo que estaba intentando hacer es un perfilado en luz en un sitio que digamos no hay ningún tipo de arista. Por lo tanto es muy complejo. ¿Qué he utilizado para apoyarme aquí? He utilizado la cinta de enmascarar. Como tenía la arista correctamente definida, la he utilizado. Entonces lo que he hecho ha sido pintar sobre esa cinta
para que la línea me quede lo más limpia posible. Entonces, como podéis ver, estoy pintando sobre la cinta al principio y luego lo que hago es me voy hacia el banner, hacia la bandera. Esto sí que es con mucho cuidadito. Recordad, estamos ya al final de nuestra miniatura, cada vez nos queda menos y hay que trabajarlo con mucho mimo. Una vez que consideremos que está listo, vamos a empezar a desenmascarar. ¿Cómo hacemos? Pues proceso a la inversa. Al principio hemos colocado unos y luego hemos ido cubriendo. Pues ahora vamos desde lo más superior, desde fuera, hacia la parte de dentro. Con mucho cuidadito. Vamos levantándola como más fácil nos sea. En este caso veis que el piquito no me ha quedado del todo bien. No pasa nada. Se corrige después y listo. Y vamos con mucho cuidadito levantándolo. Y ya veis que tenemos el estandarte, pues listo. ¿Listo para qué? Para un momento muy delicado. ¡El freehand! Ha llegado el momento de pintar otro freehand. Ya sabéis que os explico siempre los freehand desde un punto de vista muy sencillo para animaros a que lo hagáis. Aquí, como podéis ver, voy a hacer un arbolcito, voy a poner una luna encima, que es el emblema de estos elfos, y muy básico, muy sencillo, partiendo desde un color medio un pelín oscuro y luego añadiendo de luz. Así de sencillo. Cuando hacemos freehand, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ir siempre desde una línea muy finita a una más gruesa. No intentamos hacerlo de una sola pincelada todo el dibujo. Vamos a ir dibujándolo poquito a poco. Yo aquí lo que he hecho ha sido dibujarme lo que sería un poco el centro del árbol y desde ahí ir construyéndolo poquito a poco. Hay muchas maneras de trabajar esto. Yo lo que quería es no cometer ningún tipo de error, prefería ir engordando, ¿vale? Porque después, como tengo el aerógrafo, digamos, ya planteado, no quiero volver a ajustar eso, porque en cuanto lo ajuste, ya sé que no va a quedar igual. Me va a tocar enmascarar, me va a tocar limpiar, me va a tocar seguramente hacer un trabajo muy laborioso. Entonces prefería ir con mucho cuidadito con este freehand desde el inicio e ir trabajándolo como podéis ir viendo. Un poquito desde el medio e ir construyendo. Si luego he visto que me hacía falta algo más, he ido engordando y ya está. ¿Cómo he hecho este freehand? Siempre teniendo, en este caso, el emblema delante. Tenía una pantalla, un móvil o una impresión que me ha aportado saber qué es lo que quiero representar. No lo he dejado a mi imaginación. He buscado un emblema de esta casa en concreto y simplemente he ido construyéndolo. Por eso veis que me paro mucho, estoy mirando, estoy detenidamente buscando los puntos claves que puede tener este freehand. Porque si es un elemento que, aunque sea un emblema, una ilustración quedaba muy bien, pero a lo mejor si lo llevamos a una ilustración o freehand muy pequeñito, puede que tengamos que simplificarlo. Por lo tanto, habría que mirar muy bien qué cosas se repiten, si tienes ese emblema en otros elementos o en otras ilustraciones. Te paras a pensar qué cosas se repiten y qué cosas no, qué cosas son realmente importantes y cuáles son licencias artísticas. Entonces, una vez que comprendas qué tiene y qué no, lo haces un poquito también si quieres a tu manera. Tienes cierta licencia. Otra cosa es que me digas, no, tiene que ser esto así calcado porque es un emblema que es súper importante y solamente existe este. Si no haces esto, no está bien. En este caso sí que vi ilustraciones y variaban un poquito y dije, bueno, me puedo tomar esta licencia artística, así que perfecto, me viene de perlas. Siempre cuando trabajemos un freehand vamos a trabajar con la punta del pincel, un buen pincel, fundamental, que tenga una punta muy finita, nueva, que a ser posible la controléis, porque hay a veces que trabajáis con pinceles nuevos que no se controlan, porque no están a vuestro tacto, porque tienen un pelín más largo que los demás, por lo que sea. Simplemente utilizar un pincel que controléis, ¿vale? No cogéis uno nuevo directamente para hacer el freehand si nunca lo habéis utilizado y si conocéis cómo funciona el pincel y tiene una punta suficientemente fina o con la que tú te sientas cómodo, adelante. Diluimos un pelín más la pintura, pero no en exceso. Si al final son aguadas, no vamos a tener control sobre eso y puede que se nos ensucie, porque puede que esa aguada se nos vaya a un sitio que no queremos.
Entonces diluimos un poquito más para que esté el cuerpo del pincel y la punta más tiempo húmeda y nos permita de esta manera trabajar un poquito más sencillo. Y bueno, si necesitamos darle una segunda pasada, se la podemos dar fácilmente. Y que si quisiésemos dar una tercera o una cuarta para ganar un pelín de luz, a lo mejor podríamos hacerlo también. Digamos que tenéis que diluirlo un pelín más de lo que habitualmente os digo, pero tampoco en exceso. Y después ir construyendo esas luces, como podéis ver. Las he ido sacando un poquito a base de puntos, porque quería representar algo como si fuese... No sabría muy bien cómo explicarlo, algo que brilla dentro de ese material, como si no fuese simplemente algo metalizado, sino que digamos cada puntito o cada hilada en esta bandera tuviese sus volúmenes, entonces algunos iban a brillar y otros no. Por eso veis que tiene como ese punteado en algunas zonas, tiene ese punteado, y en otras es como un cuerpo un poquito más sólido. Quería representar eso, como si fuesen pequeñas tachuelitas. Y ahora llega la parte del aerógrafo. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo con el aerógrafo? Pues lo que solemos hacer. Vamos a limpiar, vamos a añadir algunos tonitos, vamos a meter matices y con todo esto vamos a conseguir que nuestra figura tenga más personalidad, más carácter. Como podéis ver, la figura está limpia, se ve perfectamente. Por lo tanto, no va a hacer falta un trabajo de aerógrafo en exceso. Ya hemos trabajado a conciencia con el pincel. Por lo tanto, como podéis ver, es un boceto muy avanzado en el que he intentado plasmar lo mejor de mí ya desde el inicio con el pincel y buscando exactamente qué es lo que quiero. Entonces, ahora con el aerógrafo, mi trabajo va a ser añadir tonalidades, añadir matices, añadir sombras, añadir cosas que al principio con el pincel no las he hecho. Pero no voy a estar ahora mismo en esta pieza en una búsqueda de limpieza. Esa limpieza para mí ya está, ya está en la pieza. No necesito pasarme de limpieza, no quiero eliminar detalle o información que ya he creado a posta. Entonces, lo que voy a ir buscando ahora mismo son matices. Vamos a ir jugando en algunos sitios para reforzar esas zonas con más amarillo o con un verde, o vamos a reforzar algún sitio en el que considero que le hace falta un poquito más de sombra. Vamos a ir añadiendo matices. Si os estáis fijando en pantalla, prácticamente ni se ven, son invisibles. Pero sí que es verdad que todo esto, según vayamos avanzando, son cositas que nos van a dar mucha información. ¿Por qué? Porque prácticamente no se están viendo en pantalla. Prácticamente si no añado más capas ni se van a apreciar a simple vista. Pero es verdad que van a dar ligeros matices que nos van a aportar muchísima información. ¿Por qué? Porque realmente son tonalidades medias dentro del mismo punto. De esta manera podremos jugar con exactamente el mismo color, la misma luz, pero en determinados puntos va a parecer que has añadido algo extra. Pues estos son los puntitos extra que estamos añadiendo ahora. Fijaros con qué potencia de color estoy trabajando ahora mismo. Me interesa muchísimo jugar con ese color. Quiero encalidecer mucho algunas zonas y otras quiero enfriarlas. Sobre todo para, dentro del mismo valor que tengo en estos colores, moverlo. Simplemente va a ser añadir algunos matices que sean más cálidos o más fríos y automáticamente se va a crear muchísimo volumen. Vamos a jugar con muchísimos matices de una manera muy sencilla.
Siempre cuando trabajéis este tipo de tonalidades, lo que tenéis que pensar es qué os gusta, qué os gustaría representar, por qué queréis añadir ese color ahí, cuál va a ser el resultado. No es lo mismo trabajar con un color X sobre otro color que digamos, vale, pues en vez de trabajar este color X voy a trabajar este color Z. Automáticamente la suma va a alterar ese resultado. Entonces, tener mucho cuidado. Yo ahora mismo estoy trabajando con unos colores muy amarillos al inicio que me estaban desaturando estos colores violáceos que tenía. Entonces, en algunas partes me puede interesar porque la luz la tenía muy blanquecina, la podía controlar muy bien, pero había otras zonas en las que a lo mejor me iban a desaturar demasiado. Por lo tanto, ahora me interesaba jugar con algún color que me potenciara esa saturación de nuevo y que en la zona amarilla también me la potenciara o me la cambiara a una tonalidad que a mí me favoreciera. Por lo tanto, estáis viendo ahora mismo que estoy jugando con naranjitas para recuperar en algunos puntos esa saturación perdida. Estaba buscando ese tipo de iluminación ahora mismo, pero no la quería por igual. No necesito que todo tenga esa iluminación porque perdería mucha información. Por lo tanto, lo que voy a jugar ahora es otro color que me funcione muy bien, que me complemente ambos colores que tengo ahora. Esos violetas saturados y esos violetas que se me han desaturado un poquito a raíz de haber tenido con este amarillo. Veréis que algunos se me van a tornar hacia naranjas, veréis que otros se me van a tornar un poquito más hacia morados, otros se me quedarán un violeta muy bonito. Estos matices son donde está todo el juego. Obviamente tenemos que haber creado una información muy trabajada para simplemente ahora metiendo estos matices la figura ya esté terminada. Si necesitáis limpiar desde el inicio, ahora con el aerógrafo, podéis limpiar, no hay ningún problema. Esta parte la haríamos después. No la haríamos al inicio. Primero limpiaríamos un poco lo que fuese necesario y después empezaríamos a jugar con estas tonalidades. Recordad que esto es para divertirse, no os agobiéis. Si en algún momento no sale esto, por favor, no os agobiéis. Esto es para disfrutar, para divertirse. El aerógrafo es una herramienta súper rápida de trabajar, súper divertida. Solo tenéis que perder el miedo. Una vez que perdáis el miedo vais a ver cómo es una herramienta súper interesante que tiene un montón de utilidades. Podéis dar esas capas base, podéis hacer transparencias, podéis limpiar, podéis hacer muchísimas cosas. Yo aquí os estoy enseñando muchas maneras de trabajarla. Como ya os había dicho, vamos a trabajar para limpiarla. Justo en esta pieza no va a ser el objetivo. El objetivo va a ser cambiar esos colores, esas tonalidades para crear un ambiente muy interesante, muy bonito, muy saturado, con mucha profundidad, muchos matices. Todo eso lo vamos a hacer ahora con el aerógrafo. Pero ya visteis en el video tutorial anterior que podíamos trabajar con un aerógrafo para simplemente pintar un material, en este caso la bandera. Así de sencillo, pintamos este estandarte de una manera súper rápida, trabajando con cinta de enmascarar y el aerógrafo. Entonces, no me valen ya excusas, tenemos que perder ese miedo y disfrutar con el aerógrafo. Ahora, como podéis ver en pantalla, estoy trabajando con colores azulados verdosos o incluso verdes directamente. Yo diría que es un azul verdoso, como un azul océano. Y simplemente voy a ir jugando, voy a ir metiendo estos matices. Ya estáis viendo que son muy ligeros. Por eso, si los continuamos teniendo en ese punto, en ese grado de suavidad, en un elemento desaturado le potenciaríamos lo justito para que creen esos matices. Y en otros puntos, que a lo mejor sí que podemos profundizar un poquito más, podemos darle esa intensidad al color, nos va a venir muy bien para crear esa profundidad a lo mejor, como estabais viendo ahora mismo con las sombras de las patas. Fijaros qué juegos de colores nos está haciendo ahora tan bonitos. Como podéis ver, mi intención no era en ningún momento eliminar el pelaje. El pelaje ya estaba hecho, estaba más que terminado a pincel, pero para mí siempre le falta un puntito extra. Por lo tanto, se lo estaba añadiendo con el aerógrafo ahora mismo. Y no tengo mucho más que decir, nos queda muy poquito para ver el resultado final. Ya veis que ya todo esto empieza a cuadrar, ya empieza a funcionar la pieza
ella sola. Lo que tenemos que hacer ahora ya es juntarlas y darles el remate final. Así que nada, con todo esto os voy a dejar, os voy a decir chao chao, hasta la próxima, que nos queda muy poquito. Y nada, espero que disfrutéis un montón pintando y viendo estos pedazos de videotutoriales. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao chao.